recibimos nuestra primera invitada del día de hoy. Se trata de la doctora Linet Brunos. Ella es, ¿cuál es? ¿Cómo es? Mercedes Hernández Camaño. Ah, Mercedes, perdón. ¿Qué apellido tiene esa mujer? Es que estoy... Mercedes Hernández, lo que pasa es que la otra invitada estaba primero en el orden, pero vamos a recibir, y le disculpa a doña Mercedes Hernández, educadora. Hernández Camaño, por eso no es el último. Hernández Camaño. Ese apellido. Educadora, y ella, pues, a propósito del Día del Estudiante, hemos querido recibir a doña Mercedes hoy. Tiene cara de maestra de esa Así es, para conversar con ella acerca de cómo ha evolucionado el tema de la escuela, del estudiante, el estudiante de ayer, el estudiante de hoy. Déjeme decirle, maestra, que yo soy un admirador de todo lo del pasado, en todos los sentidos de la música. Usted es un hombre vintage. Sí, yo siempre, y siempre estoy, aunque soy un hombre de esta generación, estoy convencido que lo de antes era mejor en todos los aspectos. Aunque hay cosas ahora como la tecnología para mejorar y facilitar la vida, pero todos los alimentos, la música, los artistas, los peloteros, todo lo de antes era mejor. Es que antes había más sentido de la humanidad. Hoy en día el gran desafío es el egoísmo, ese es el gran pecado. Y nuestras generaciones jóvenes, con la tecnología, como dice mi hijo, los cabibajos que están todo el tiempo conectados con la tecnología y desconectados de la familia, de los amigos. Entonces, eso que tú hablas, un maestro hace 30 años era una autoridad moral y tenía autoridad para corregir, para orientar. Paradigma. Exactamente. Ellos mismos, per se. Entonces, el asunto es que realmente hemos perdido. Para mí hay que recuperar en la escuela toda la parte emocional y moral. Mercedes, yo quiero preguntarle lo siguiente. Si partimos de esa introducción que hemos tenido, sabemos que la familia de hoy no es la familia de ayer. Hay muchas familias disfuncionales, una sociedad desconstruida, con muchas agendas y muchas cosas que han alterado la naturaleza de la familia, que es el núcleo de toda sociedad. Entonces, esa familia que mandan esos niños a iniciar, a su primera, a letrarse, pero que vienen a educarse, pero que vienen con disfuncionalidades desde el hogar. Entonces, unos maestros que también se están formando con muchas lagunas, gente que no son maestros de vocación, que se enganchan a maestros porque el salario es bueno. ¿Cómo vamos nosotros a enfrentar este problema que tenemos? Mira, eso que tú dices, la familia es la primera escuela, donde se crean hábitos, donde se imitan los principios, y el ejemplo es muy poderoso para educar. Yo soy una partidaria, una defensora de la primera infancia, y creo que estar en un centro educativo con una serie de condiciones y una maestra afectiva, amorosa, que estimule el desarrollo cognitivo, emocional del niño es fundamental. Ahora, como tú dices, no solamente que hay más familias disfuncionales o otro tipo de familia, porque ahora tenemos muchos tipos de familias, que como tú dices, hace 50 años estaban los casados, los viudos o muy pocos divorciados. Pero realmente la generación de nuestra madre llevaban la cruz hasta el Calvario, como decía mi mamá, que esa cruz, que es la del matrimonio, habría que llevarla. Siempre el matrimonio tiene sus diferencias, pero ahora hay menos tolerancia a soportar la diferencia, y ninguna persona se casa con otro igual. Entonces, yo creo que hay que educarse para lo que es la vida en pareja, pero claro, eso desde, como tú dices, llevamos los niños temprano a la escuela. Qué bueno, porque en ese ambiente se supone que hay una estimulación que no se hace desde la casa. En el caso, por ejemplo, de la jornada extendida, que fue un éxito en el gobierno que la estableció y le dio la reelección también, porque para las mujeres que trabajan en las casas nuestras, eso es una gran solución. Sobre todo, como tú dices, hay muchas madres solas educando a sus hijos, y la jornada completa le garantiza
a la madre que su hijo está en un lugar seguro, recibiendo una serie de condiciones, teniendo una serie de condiciones para su formación. Tenemos el tema de la familia, como tú dices, y tenemos el tema de los maestros. El maestro, nosotros tenemos un instituto de formación de maestros en 5 regiones del país. Yo he estado como asesora en ese programa. Pero nuestros estudiantes vienen de la pobreza. Yo te lo digo porque tienen becas completas. Hay 3 de los recintos que hay internado. Por ejemplo, en el sur, toda la gente del sur está en San Juan en un internado. En Licey al medio hay un internado. ¿Qué pasa? Como tú dices, esa beca de estudiar, de tener una licenciatura como maestro, que es gratis, con comida, con alojamiento, con internet, con incentivo para el transporte, la base de esas personas que entran es débil, culturalmente, socialmente. Entonces, hay maestros que van por vocación, pero yo creo que hay un grupo grande que tiene esa beca y, como tú dices ahora, es el atractivo del salario en el sector público, inclusive está afectando a muchos colegios de clase media que no pueden pagar 50,000 pesos. Sí, que no pueden pagar 50,000 pesos. Déjeme decirle, 50,000 pesos en Pedernales, en Neiva, eso es bastante dinero. Sí, maestra, aquí no es tanto quizás, pero en las provincias, sí. A propósito de eso que usted dice, de la formación de los maestros, usted sabe que en los últimos años ha incrementado mucho los casos de maestros que abusan de las estudiantes, casos de violaciones, vimos en Higüey, que pasó recientemente varios casos. ¿Usted entiende, según su experiencia y sus años en el sector, que se ha flexibilizado la forma del Ministerio de Educación de contratar a maestros, más allá de la formación, que usted dice que la gente se engancha a estudiar eso por las facilidades, pero el filtro del Ministerio de Educación se ha flexibilizado? Hay un concurso, ¿entiende? Inclusive los estudiantes del ISFO 2 son los que más ganan, porque tienen una formación centrada en la práctica y son los mejores formados, pero no son la mayoría. El instituto no logra graduar más de 3,000 al año. En cambio, la UAS está en todas las provincias y tiene la mayor población. Entonces, yo no creo que se ha flexibilizado. Yo creo, porque el concurso es el filtro para que tú entres, y se supone que hay una entrevista, que hay una evaluación psicológica. Fíjate lo que decía ayer el ministro, que uno de sus grandes desafíos es la falta de disciplina de los maestros. Aquí el tiempo se vota, la gente la puntualidad, el tiempo no lo valora y es el recurso más caro que tú tienes. Esas 8 horas que el niño está en la escuela, eso hay que aprovecharla al máximo. Yo le decía un día a uno del ADP, ustedes han sido muy injustos con los niños más pobres, porque ustedes le quitan horas de aprendizaje para hacer huelga. Entonces, realmente, los niños de clase media no se suspendan la clase. Los niños de clase media tienen sala de tarea, ¿entiendes? Entonces, estamos creando cada vez más una diferencia muy grande entre los que egresan es decir, entre los que son estudiantes de clase baja, pobre, si bien la educación podría ser un desafío para la igualdad de formación, pero realmente hay escuelas públicas que no le importa. Como me dijo una vez una inspectora, mi primer trabajo en una escuela pública, mira mi hija, no te preocupes por eso, esos son animales. Oiga qué frase. Yo todavía tengo pesadilla con esa inspectora. Entonces, yo tenía 18 años. Esos animales son los que después se convierten en atracadores, en asesinos, porque lo tratan así. Sí, claro. John. Maestra, bueno, yo fui estudiante, dirigente estudiantil y me tocó siempre abogar por la mejoría de la educación, no solamente en la universidad, sino también a nivel de primaria, secundaria, porque era un poco atrevido y metiche. Sí. Mire, tuve la oportunidad de compartir en una actividad de profesores que son de inicial jóvenes y me di cuenta del bajo nivel cultural, social, educacional. La mayoría hablaban, usted lo puede catalogar con la brujería, o sea, tienen un nivel de creencia que riñe totalmente con lo que es la academia. Y yo decía, wow,
y esta gente es la que está educando, vi demasiada deficiencia. ¿Cómo está la escuela hoy con relación a la conectividad, con relación a lo que necesitan los estudiantes para formarse en temas de pintura, cultural, música? O sea, ¿cómo está la escuela hoy como espacio? Sí. Se ha evolucionado la escuela. Déjeme decirle, primero el currículum que se hizo en el 95, la primera transformación curricular, y eso no se ha cambiado, apunta al desarrollo integral de los estudiantes. La jornada completa cubre todas las áreas del currículum. Claro, no tenemos todos los profesores para cubrir música, educación artística. Por ejemplo, tenemos suficientes maestros de educación física. El currículum nuestro actual tiene una cantidad de periodos para lengua, matemática, ciencias sociales, ciencias naturales, formación humano-religiosa, inglés, educación física, educación artística. Entonces, cuando se desarrolló rápidamente la jornada extendida, no se tenían los profesores para atender a todas esas áreas. Lamentablemente, y en eso le echo un poco la culpa a algunos periodistas, se sacan las escuelas malas. Hay 7,000 planteles. Pon tú que hayan 2,000 en malas condiciones, que no tienen agua, que no tienen baños que funcionan, pero hay 5,000 que funcionan. Yo he visto muy poco promoviendo los buenos. Hay 56 escuelas con fe y alegría, coco-gestionadas, que son modelos. Hay una escuela en Santiago que se llama Cometa de Esperanza, que sacaron hace 18 años los niños del basurero de Rafael, y ahí hay cantidad de estudiantes ya universitarios. Y ese basurero lo están convirtiendo en un jardín. Entonces, ¿dónde ustedes han visto todas esas escuelas que funcionan? Los politécnicos formando una cantidad. Ahora mismo se van a hacer una serie de politécnicos en el sur que respondan a todo ese desarrollo turístico. Entonces, sí, hay maestros poco comprometidos, hay maestros, como ustedes dicen, con un nivel bajo. ¿Sabe cómo podemos ayudar? Yo creo mucho en la formación centrada en la escuela. Yo tuve 26 años en un centro educativo modelo, pero toda la semana nosotros hay teníamos una estrategia de formación continua centrada en la escuela. Entonces, es la que mayor resultado ha dado. Exactamente. ¿Sabe qué? La descontinuaron esta administración. Porque yo trabajaba en Inafocan. Ah, tú estuviste en Inafocan. En Inafocan, en la Sí. parte de prensa, y yo tenía que tirarme todos esos programas. Sí. Entonces, fíjese, pero fuera de eso, nosotros hemos estado promoviendo el acompañamiento. El acompañamiento es una estrategia de formación que es centrada en la escuela. Que yo hacía todos los viernes, de 12 a 2, un espacio de formación. ¿Sobre qué discutíamos? Reflexionábamos sobre nuestra práctica. Fuimos cambiando nuestros planes de estudio, el sistema de evaluación, porque había una reflexión. Yo decía que lo permanente era el cambio. Y eso, ahora con 152 escuelas que hemos evaluado, que son las escuelas de práctica de los 6 recintos del ISFODOSO, hemos hecho una selección y ahí estamos haciendo acompañamiento. Pero además la organizamos en redes. Por ejemplo, San Juan tiene 25 centros organizados en redes. Las redes están organizadas por primaria y secundaria. Entonces, mensualmente esos directores se reúnen y comparten muchas Sol, oiga lo que ella mencionó, para que la gente le dé seguimiento. El IFODOSU es el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña de Enríquez. Es la mejor academia que hay en República Dominicana para la formación docente. Oye bien. Y es para formar los maestros del ministerio. Oiga esto. Sí, yo he ido. No, déjame decirte algo. De todos los que participan en los concursos de oposición, son los que están. Los campeones son los del IFODOSU. Ajá. Que yo lamenté, oigan esto, que yo lamenté, y me disculpa, maestra, que usted está aquí, y Elvin, que me escuchan, pero este es el momento de decirlo. Julio Mariñez, no el que estuvo en la Liga Municipal Dominicana, sino el académico. Julio Sánchez Mariñez. Julio Sánchez Mariñez.
tuvo una gestión impecable. ¿Sabe qué? Cuando llegó este gobierno, lo separó del cargo. ¿Sabe quién lo tomó? A Julio Sánchez Marilla, Intec, que está entre la primera o segunda universidad del país. Sí. Perdimos. Oye, lo despreciamos, dejamos que se nos vaya al sector público, entonces lo agarra Intec. Oye, esa vaina. Yo le tengo una pregunta mira, en esa misma línea a la maestra, porque nos ha estado explicando de manera magistral todo esto. Y yo pregunto, si el IFODOSU, como usted dice, es la mejor academia que tenemos Pública, en el país, y es del Estado, demostrada, de donde salen egresados los mejores maestros, ¿por qué no estandarizamos el modelo de IFODOSU a las otras academias? ¿Por qué no forzamos que la universidad que quiera formar y graduar maestros tiene que implementar el mismo modelo? ¿Por qué es tan difícil? Mira, yo tuve una reunión con 22 universidades que ofrecen la carrera de educación, de las cuales la mayoría eran privadas. Eso tiene un costo. ¿Tú sabes lo que dijo el ministro cuando llegó? Pero un estudiante del IFODOSU cuesta igual casi que uno de Harvard. Y es verdad. Ajá. Es un costo muy alto. Ajá. Pero el Estado ha hecho esa inversión. Pero el entonces, presupuesto más grande, maestra. Y sobra. El presupuesto, Sí. incluso, Hay yo le países voy a que no decir tienen una ese cosa. presupuesto El de año educación. pasado, el Ministerio de Educación, maestra, tuvo que devolver 30,000 millones de pesos que no lo pudo ejecutar. Claro, pero Entonces, ¿por qué no se puede Hay invertir países en en el mundo La maestra- que no manejan. la Oye, maestra hay quiere responder, países en el pero mundo. Oye, La lo que maestra no ha quiere dicho, responder. oye, lo que Sí. no ha dicho la maestra aquí, atención, redacción del panorama. O sea, estandarizar el modelo de IFODOSU a todas las universidades que gradúan maestros de este país para tener maestros de excelencia. Y No se ha educación logrado Sí. porque los dueños de universidades dicen que eso le cuesta muy caro Pero oye al una país, cosa, oye una que eso cosa. cuesta mucho dinero. Sí. ¿Tú estás oyendo una cosa así? Y ya tú sabes el producto que sale. Claro. Y el producto que salen de las aulas. Pero oye, Vaya, hay que tú tienes cuando se hace el concurso, hay maestros que no pasan. Yo no voy a decir los nombres de las Una universidades. pregunta para usted, maestra. Sí. Sí, Sin embargo, esas universidades le siguen dando financiamiento Exacto. porque el estudiante de educación tiene becas. Oye. Entonces, fíjate cómo dice ella, eso es corrupción. Porque ya tú con el concurso ve la cantidad de universidades que no califican. Voy por parte. Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy El pensando. sistema de práctica, que fue lo que yo le presenté a la universidad, yo acabo de actualizar el sistema de práctica con la normativa 123 que sacó. El sistema de práctica, que es el eje de la formación, incluimos un enfoque que se llama formación inicial centrada en la práctica. No se puede caminar con la teoría para ser Es maestro. ahí adentro del aula. Es adentro. Entonces, en el caso del ISFODOSU, es el único, por eso es la diferencia, tiene 6 niveles de práctica. Es decir, desde el primer año tú empiezas a ver diferentes tipos de escuelas. El segundo año tú entras al aula y empiezas a observar al maestro. La tercera práctica es tú practicar. La cuarta práctica es tú empezar a desarrollar un proyecto para resolver un problema. Entonces, ¿qué sucede? Ese sistema de práctica solo lo tiene el ISFODOSU. Entonces, lo que te quiero decir, las demás universidades, yo soy egresada de la UAS de los años, de los años 80. Yo nada más fui una vez al liceo a ver una clase. Entonces, A teoría limpia. bueno, a observar una clase. Aquí es observación. Y ahora tenemos, usted observa y tiene un taller de práctica. Usted observa y toda la semana tiene un tiempo en la escuela y ahora hemos diseñado un taller didáctico. Maestra, mire, Ay, Dios. yo llevo Estoy yendo, mucho tiempo. Por ejemplo, ¿por qué doña Mercedes no es ministra de Educación? ¿Por qué no? Porque ella es decente. Ah, porque No. ella... Es que tiene que ser un decente. No meta a doña Mercedes en eso. Ah. Doña Mercedes, profesora, Ay, Dios qué bueno escucharla no viene hablar. el tsunami que predije en el otro día. y se Qué acaba bueno. toda No, esta vaina. con usted adentro. Maestra, Con no, todas. pero déjeme a la profesora Váyase sola. Oiga, tranquila. a mí me conocen por la tía Mechi. Tía Mechi, mire, yo llevo mucho tiempo criticando el nivel del profesorado dominicano. ¿Por qué? Porque yo me crié con una madre que era Maíz. educadora y murió y todo el mundo que fue a darme el pésame me decía, tu mamá, eso era, uno tenía que llegar con ese filo del pantalón, o sea, ese nivel de entrega y compromiso.
¿Qué pasa? Estos profesores exigiendo, viven arrodillando al gobierno y ahora exigen que le suban más dinero al tema de sus bonificaciones Y que por le bajen- desempeño y que le bajen la y calificación. que le bajen. Eso es lo más Pero inmortal. espérese, tía Mechi, no, gobierno. dejen que la tía Mechi, Ajá. tía Mechi, porque yo me regado aquí y en todos los lados que he estado Qué con bueno. relación a eso. Sí. Tía Mechi, ¿cómo es posible el nivel de mediocridad que exigen ciertos maestros, exigiendo que se le baje a 60? 25. Óigame, y llorando porque se lo subieron a 65. Ese fue el gran logro. La nota de la evaluación. Subirlo, la nota de la evaluación Para de que la gente desempeño, entienda. para ellos recibir Un por incentivo. encima Un incentivo. de 15%, de 20%. Tía Mechi, con el corazón en la mano. ¿Qué le podemos decir a ese gremio de profesores dirigido por un pelafustán que lo que quiere es la mediocridad de nuestro Batalla. profesorado? Bueno, yo lo voy a decir aquí una mala palabra que yo digo. gracias. Cuidado. Wow. Hay dos enemigos de la calidad de la educación. El clientelismo y la ADP. Ay, Dios mío. Para mí, esas dos, y yo una vez le dije a una persona, una primera dama, ¿cómo? Me dijo, ¿cómo se puede resolver el problema de la ADP? Digo, muy sencillo, no retener los fondos. No retener, el Estado es que retiene Eso dije yo. Entonces, Un comentario, que tía, lo- ¿Qué hacemos? Eso hay que cerrarlo. tía Mechi. Pero y vamos a la perdón, quitar el poder económico. yo- Hay muchos directores que le cobran como sindicalistas y no son. Ahí hay si la gente lo pone a que le pague directamente, ahí va a cambiar. Se acabó la Tía cosa. Mechi, eso que usted planteó, Ah. yo lo planteé indignado en un comentario y eso me costó que el presidente de la ADP me difamara y terminamos en los tribunales y él tuvo que retractarse de la difamación que me hizo porque yo decía, pero ven acá, ¿quién es que te paga? ¿Quién es que paga a los maestros? ¿El ADP o el BINER? El empleador es Entonces, Claro. ¿por qué tú tienes que pero- estar de rodillas ante cada Claro. solicitud y planteamiento indecoroso e ilógico? Claro. Yo no entiendo eso, porque si son cosas de justicia, Sí. claro que tú lo discutes, tú no vas a avasallar porque tú seas el empleador. Ahora, ¿cómo tú me forzas a mí a bajar y que para entregarle un incentivo a unos maestros que el que tenga 65 hay que dárselo? Pero profesor, ¿usted sabe lo que es Que un saque 60? 65 es un Profesora, Lo hubiera maestro. matado, pero yo no hubiese cambiado esa puntuación. Yo no puedo ser 70 político. no lo hubiese cambiado. Pero los maestros son los primeros que no pasan un estudiante que no tenga 70. Pero- Y entonces, ¿cómo usted moralmente se pone a... Eso Aquí se ha hecho mismo- ciencia. en la eso mañana mismo de hoy. dije yo. Aquí en esta mesa se ha hecho ciencia. No, y gracias a Dios que la tía Mechi es clara. Tía Mechi, hay que cerrar los fondos otorgados a la ADP. Hay que hacerlo, tía Mechi. Que sea voluntario, cada maestro que quiera No, aportarlo. No, te los paran el maestros hacen país. su transferencia. Te paran el país, Ya te me- paran las Necesitamos la escuelas. tía Mechi, la tía Mechi. Además, acuérdate los robos que ha habido. ¿Ustedes se acuerdan? Una que se fue para Puerto Rico. Sí, sí, Es que eso es un manejo de esos millones Ay, que reciben. todos. Claro. ¿Entiendes? ¿Y cuándo tú has visto un seminario, un congreso que organiza la ADP sobre temas educativos, sobre el aprendizaje, sobre las Ellos compe- tienen en su calendario, ¿usted sabe lo que tienen, tía Mechi, en su calendario? Las fechas en las que van a hacer huelga. Ellos tienen eso planificado ya, tía Mechi. Y en vez de dar un taller, tía Mechi, de cómo la inteligencia artificial aplicada a la Claro. educación. No, a los inteligencia maestros. artificial. una. Si no saben abrir no saben abrir un correo electrónico. Kimberly. Perdón, vamos a Sí, escuchar. Sí. Muchas gracias. Nosotros nos preocupan muchos temas con relación a la educación dominicana, como a todos nos preocupan, pero hay tres aspectos fundamentales que nosotros hemos podido identificar. El tema de la deserción escolar, el tema de la educación digital, el tiempo que se pasan los estudiantes en la pantalla con los dispositivos electrónicos, los libros digitales, que son los que se están usando en las escuelas actualmente, y también, y no menos importante, la cantidad de estudiantes que hay por cada aula. ¿Cómo afectan esos tres aspectos la calidad de la educación en el país? Por supuesto, mire, vamos a empezar por la cantidad de estudiantes. Humanamente es muy difícil tú trabajar con 40 estudiantes en un aula, sobre todo por aquellos que queremos darle seguimiento, tener más atención personal. Eso, aunque se han construido muchas aulas, yo por ejemplo que he viajado al sur, yo decía, pero ¿y este palacio
porque había un poblado pequeño. Sí. Ahí yo decía, pero ¿y por qué han hecho? Ustedes saben otras razones por qué se Claro. construyen algunos, Sí, centros educativos, donde edificaciones. no es necesario, Pero donde ahí hubo necesita, no. Una oportunidad para alguien. para alguien. Entonces, el asunto es bajar la cantidad de estudiantes. Fíjate que el ministro tuvo que alquilar centros educativos privados Sí. para poder. Qué bueno, nosotros tenemos una tasa altísima de estudiantes en primaria. Sí. En inicial hemos estado creciendo bastante. Inclusive ya se van a incluir los niños de 3 años en la escuela pública. Sí. Se empezaron a incluir los de 4. Micrófono. Entonces, el asunto es que en secundaria es donde está la deserción. Ahí está. Ahí hay varios Que factores. son los que delinquen, los que van a la Sí, pandilla. sí, pero además el primer empleo cuesta mucho Claro. aquí. Y muchas veces el primer empleo está asociado a cuña, palanca, ese tipo de cosas. Entonces, mientras no haya oportunidad ellos dicen, ¿para qué yo me voy a pasar 6 años en el bachillerato? Si realmente yo al final voy a... Y a TikTok. o a músico. Exacto, rapero. Entonces tenemos que ver otros factores en ese sentido. Y por supuesto, el atractivo de la vida es más fácil, es decir, como delincuente o como músico, bueno, ese tipo de cosas. Pero el asunto es que la tecnología es un recurso y es importante usarlo en la escuela. Ya el maestro no tiene que estar cantaleteando y dando clases ni poniendo a copiar de la pizarra. Las estrategias de aprendizaje son otras y ese recurso de la tecnología es válido. Doña Mechi. Finalmente, Sí. Alfredo de la Cruz. Sí, doña Mechi. Ah, Discúlpeme por la pregunta que le voy a hacer. No se apure, estamos en confianza. Pero quiero aprovechar la oportunidad de un paradigma de la comunicación que se refiera a estos casos que se están viendo en las escuelas en los últimos años de profesores envueltos en temas criminales con niños, en abusos, primero, de muchas índoles, pero los abusos sexuales que han llevado incluso a la muerte. Por ejemplo, Esmeralda Richies Ujú. es un ejemplo de eso. Otros que no han llevado consigo la muerte, pero han sido casos muy deleznables, muy ominosos, que han estremecido a la sociedad dominicana. ¿Qué está pasando ahora? Si antes, cuando yo me crié, yo tengo 49 años de edad, puedo dar el testimonio, los maestros eran como los segundos padres. Ujú. Era una autoridad. Ajá. Lo último que usted pensaba, por ejemplo, en la escuela Fray Bartolomé de las Casas de Yaguate, para poner un ejemplo, que el profesor Aníbal le iba a faltar el respeto a una niña o a un niño. Y ahora nosotros vemos cómo en numerosas ocasiones, esos son los que han salido a la opinión pública. Imagínense todo lo que se han tolerado, que están callados, que han encubrido, pues, se ha encubierto mucha gente sobre estos temas. Perdón, no se ha dado a conocer. ¿Cuál es su opinión sobre ese caso? Bueno, hay un estatuto docente Sí. que tiene sanciones y que tiene... Yo creo que en ese sentido ahí ha habido debilidad. Sí. Debilidad, y yo creo que en eso hay que alertar a la familia y a los estudiantes para que puedan sentirse en libertad de hablar con un director, con una orientadora, cuando se sienta acosado sexualmente. No esperar ese caso de llevarlo a esos extremos. Entonces, hay sanciones en el estatuto docente, hay un tribunal en el estatuto docente. ¿Tú has visto algún maestro que lo han llevado al tribunal? No. No, entonces hemos sido permisivos. Y la familia y los estudiantes hay ya que entrenarlo para que denuncien. Claro, no lo van a hacer en un micrófono. Ahí en la escuela hay una orientadora, que hable con la orientadora, me está pasando Ellos esto. mismos son que se Pero, ponen, maestra, ellos mismos son que se confabulan, pero, la maestra, orientadora a veces pero- con los profesores. Los trabajadores sociales, porque tenemos niños en el aula maltratados en su casa o abusados o que es abusado en la escuela.
no se le hace una investigación al estudiante que está en un sector público para saber qué está pasando en ese hogar, no se visita el hogar. Sí, mira, hay en una escuela de 500 alumnos, hay 2 orientadores. Eso es mucha población para ese seguimiento individualizado. Muy poco orientadores. Para la cantidad de la cantidad de estudiantes. Eso es muy difícil. Eso es lo que es. Entonces, ¿qué hacen las orientadoras? Dan cursos de hábitos de estudio, hacen test vocacionales para ir definiendo hacia dónde se orientan los estudiantes en términos de su profesión. Pero ese trabajo individual es difícil. Porque de esos Debería 500 haber yo uno te por aseguro. aula. Debería haber uno Bueno, por aula, eso quizás quizás es muy costoso. Ajá. Pero Pero esa es la salud emocional. esa es la salud emocional. Y ahora de hay esos una niños. alerta con la salud Sí, emocional. claro, muy grande. Entonces, eso lo debe. Y aquí hay bastante orientadores y psicólogos. Sí. Entonces, yo pienso que mínimo 10 en una escuela. En una población de En- 500. por De cada 500, porque 500. tú dices, bueno, 50 estudiantes me toca Claro. el primer ciclo de primaria, Sí. a ti Claro. te toca el segundo, a nosotros como equipo nos toca el primer ciclo de primaria, a este equipo le toca, porque son problemas distintos. Exactamente. El primaria y inicial, tú puedes decir, bueno, puedo poner 4, pero en el segundo ciclo de primaria, que es la pubertad, Claro. pero en la adolescencia tengo que poner más. ¿Entiendes? Bueno. Porque déjame decirte, también hay una sexualidad muy alta en los adolescentes. Pero por supuesto, Eh, tan sexualizados los adolescentes. tan Totalmente. Agradecer. Tú ves las canciones. Agradecer a la maestra Mercedes La tía Mechi. Hernández, la tía Mechi, por esta, Hernández No, vamos a darle Camaño, un profesor. aplauso. por esta conversación tan Hoy día, agradable. hoy día, Mechi me recordó a mis profesores. Y- a tía propósito Mechi, del Día del Estudiante. Tía Mechi me ha provocado. Voy a venir con un comentario aquí en estos días, pero voy a hacer una investigacioncita Sí, primero. hágale. Para hacerle, como siempre la hago, para hacerle recomendaciones al nuevo ministro Luis Miguel de La Campos. tía Mechi debía ser ¿Quiere asesora del dejar- nuevo ministro. Si quiere dejar un legado positivo, Y ya lo no como último. Millán, no. Vámonos, Cundo.